tardes. Vamos a hacer la presentación de la primera actividad de la materia de análisis de viabilidad ambiental, la cual tiene como título Insumos para el estudio de factibilidad. El proyecto que nosotros hemos escogido para esta actividad se denomina Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Terciarias en el municipio de Pasto, en el departamento de Nariño. Bueno, antes de iniciar, este trabajo es presentado por mi compañera Julia Andrea Díaz y por mi persona, Caterine Bastidas. Como primera parte, vamos a hacer una descripción del perfil del proyecto. Y con esto una descripción general del proyecto. Este proyecto comprende el mejoramiento y mantenimiento de vías por medio de la construcción de una placa huella, un adoquinamiento y unas obras de drenaje. El proyecto se desarrollará en dos corregimientos, el corregimiento de Genoy y el corregimiento del Incano, pertenecientes al municipio de Pasto. Se realizarán la intervención de dos tramos viales con una longitud de intervención de 1.121 metros lineales. La localización general del proyecto, pues este se localiza en el municipio de Pasto, capital del departamento de Nariño, el cual está ubicado en el centro oriente del departamento y al suroccidente de Colombia. La localización específica del proyecto se da en dos resguardos o cabildos indígenas. El primero es en el Cabildo de Genoy, en la vereda Genoy Centro, y el segundo es en el Cabildo de Refugio del Sol, en la vereda Casapamba. En este cuadro, pues, mostramos las coordenadas de ubicación geográfica de inicio y final de cada uno de los tramos a intervenir. En estas imágenes, las cuales las obtuvimos de googlear, se muestran, si observamos una raya roja en cada una de las imágenes, la cual nos indica el tramo. En la parte izquierda de la pantalla, pues miramos el tramo 1, que es el correspondiente al corregimiento de Genoy, y en la parte derecha observamos el tramo 2, que es el correspondiente al municipio de Lencana. Como objeto del proyecto tenemos que es un mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en la jurisdicción de las comunidades de los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas del municipio de Pasto, del programa Colombia Rural. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Este proyecto pues es de gran relevancia porque aportaría a las comunidades indígenas a tener vías en mejor estado que les permita movilizarse con mayor seguridad, minimizar los tiempos de movilización y tener una mayor facilidad en el transporte de sus productos agropecuarios. ¿Cuáles son las necesidades o el problema que vamos a resolver con este proyecto? El problema a resolver pues radica en la difícil intercomunicación terrestre en las jurisdicciones de las comunidades de los pueblos indígenas. Estos factores pues generan diferentes inconvenientes que afectan los derechos de las comunidades mencionadas como congestiones en las vías por pasos restringidos, aumento en los tiempos de viaje que implica una limitación al derecho de la libre circulación, dado como consecuencia la baja comercialización de productos y afectando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos. Retrasos en las actividades como el acceso oportuno a los servicios médicos y esto pues afectaría el derecho que tienen estas comunidades a la salud. Igualmente, se ve afectado el derecho a la educación por la inasistencia de estudiantes a la escuela o colegios y el incremento de los precios de los productos de la región debido al aumento en los costos de transporte, carga y pasajero. Pues todo lo anterior, dado que las vías de estas comunidades se encuentran en muy mal estado. Como segundo punto tenemos el estudio de mercado. En este estudio de mercado vamos a ver inicialmente pues las características del mercado. Entre ellas se encuentran la oferta y la demanda. En la oferta tenemos pues que en Colombia pues hay una gran competencia entre las constructoras y no solamente nacionales sino también internacionales que le apuestan a ganarse
una licitación con el Estado para obtener la adjudicación de un contrato de mantenimiento y mejoramiento de estas vías terciarias. En muchos casos, se unen diferentes firmas formando consorcios o uniones temporales para cumplir con los requerimientos de experiencia y capacidad financiera que piden los pliegos de condiciones. Además, también se encuentran organizaciones como la Federación Nacional de Cafeteros o agremiaciones agrícolas que le apuestan a la construcción de este tipo de proyectos para mejorar los ingresos en la comercialización de sus productos. En la demanda tenemos que estos proyectos de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias es alto, dado que en Colombia pues el porcentaje es mínimo del mejoramiento de estas vías. La red terciaria en Colombia es muy extensa y aunque no hay una información exacta de su longitud por estar en lugares remotos y por contener caminos vecinales y vías privadas, de acuerdo con el Mintransporte, se estima que la red terciaria tiene una longitud aproximada de 143.000 kilómetros, de los cuales solo cerca de 1.400 kilómetros están pavimentados. Como características del producto tenemos estas, como le dijimos anteriormente, este proyecto consta de unas placas huellas y unas estructuras hidráulicas. Estas placas huellas se realizarán con concreto hidráulico, el cual pues cumplirá con todas las especificaciones técnicas de resistencia demostrado por medio de estudios del laboratorio debidamente certificados que avalan la misma. Además, antes de la instalación del concreto hidráulico para las placas huellas o también para el adoquinamiento, se hace la instalación del mejoramiento de la vía por medio del material de subbase. El mejoramiento al cual también se le realizará el estudio de compactación para cumplir los parámetros técnicos según la norma para este tipo de trabajos. Igualmente, las estructuras hidráulicas de concreto reforzado se realizarán estudios de laboratorio para certificar también las resistencias de este. ¿Qué diferencia este producto en el mercado de los demás? Pues estas placas huellas y estructuras hidráulicas se van a diferenciar de los demás porque en su construcción se van a adquirir todos los materiales que cumplan con todos los requisitos ambientales de ley. Además, el equipo humano que va a estar inmerso dentro del proyecto contará con la competencia y experiencia para este tipo de obras. Se recalca de igual manera que la maquinaria a utilizar pues va a ser una maquinaria nueva. Se cumplirán con todos los requisitos técnicos y legales en la construcción del proyecto. La ejecución del proyecto también se realizará una clasificación de residuos sólidos que permita el reciclaje y la reutilización, como es el material que se va a excavar y que también se lo puede reutilizar para los rellenos de la misma obra. En el desarrollo del proyecto, la empresa también desarrollará capacitaciones y campañas ambientales a la población del área de influencia del proyecto. Información técnica como tercer punto. Bueno, dentro de las actividades como tal para desarrollar el proyecto, el proceso constructivo consta de, uno, la localización y replanteo, que es básicamente la señalización de ejes, infraestructuras principales y secundarias, longitudes y niveles de excavaciones. Para ello se usa la topografía. Otra actividad es el desmote y limpieza, que es básicamente la eliminación de la cobertura vegetal. La otra actividad que se realiza es la excavación del material común y explanación de canales explanación y canales. Como tal, pues esto es toda la actividad desde excavación, remoción, carga y transporte del material que se genera. La siguiente actividad es la conformación de la calzada existente. Ello incluye pues reconformar o renivelar y compactar el afirmado que ya existe, teniendo en cuenta que se desarrollará o lo que se pretende es desarrollar una adecuación en una vía existente. La siguiente actividad constituye en el transporte proveniente de explanación y canales. Esto pues como tal se realiza mediante la utilización de volquetas. Y siguiente actividad es la colocación de la base granular, que incluye desde el suministro, el transporte y la colocación de esta base que se encuentra entre la subrasante y la losa de pavimentos o bien sea el material de adoquín.
Y la siguiente actividad ya es colocar el acero de refuerzo, que esta igualmente va desde el suministro hasta la colocación del material. La siguiente actividad es como tal el concreto simple, que implica el fundido de la placa de concreto reforzado entrecruzado con el acero de refuerzo. Luego se realiza la siguiente actividad, que es el concreto ciclópeo, que es como tal el fundido del concreto, adicionándole como tal el agregado, que puede ser piedra o bloque en una proporción 50-50. Luego de realizar como tal de fundir estos dos materiales, se realiza como tal el curado, y es darle tiempo al concreto para que se solidifique totalmente. Para ello se utiliza también la hidratación con agua. Y finalmente se realiza una limpieza retirando toda obra falsa, material excavado y no utilizado, los residuos, las construcciones temporales y la restauración de toda obra, tanto pública o privada, que haya sido afectada por el proyecto o que se pueda ver afectada por el proyecto. El personal que se requeriría para el proyecto sería un director de obra, dos residentes de obra, un profesional ambiental, un profesional social, un especialista en geotecnia y pavimentos, un especialista en estructuras, un especialista en hidráulica, dos inspectores de seguridad y salud ocupacional, operadores de maquinaria, dos cuadrillas compuestas por un maestro y dos oficiales, y dos controladores de tráfico, los que comúnmente llamamos como paleteros. Equipo y maquinaria como tal que se va a requerir para hacer pajarita, motoniveladora, vibrocompactador, mini cargador, volquetas de 7 metros y volquetas de 14 metros cúbicos y compactadores manuales. El cuarto punto es la información ambiental. De esto tenemos para la descripción del área de influencia del proyecto que existe una amplia diversidad en cuanto a fauna y flora. En cuanto a fauna, por ejemplo, podemos encontrar diversidad de aves como paletón, siriquinga, pato, tórtola, gorrión, entre otros, entre mamíferos desde el tigrillo, oso de anteojos hasta zorros, y pues infinidad de insectos. Y flora, pues la que podemos apreciar en la tabla, en la parte derecha, que tenemos desde frailejón, pajonales hasta alisos. Existen también una variable de acuerdo como tal a una consulta del área en la que se pretende realizar el proyecto en la herramienta Tremactors Colombia, y nos arroja esto una zona que existe como tal en el área, una zona RUNAP, y existe una zona Ramsar, que es la laguna de Cocha. En cuanto a uso de suelo para el área en la cual se proyecta realizar los tramos, tenemos para el tramo del Encano un uso de suelo agrícola y pecuario, y para el tramo de Genoy un uso de suelo doméstico, teniendo en cuenta que el tramo a desarrollar se encontraría en el casco urbano de Genoy. En cuanto a hallazgos arqueológicos, la herramienta de Tremactor nos arroja un hallazgo arqueológico, sin embargo, con verificación en campo, pues de investigación y de investigación primaria, pues ya se puede definir que no existen en realidad monumentos arqueológicos, históricos o bienes de interés cultural. En cuanto a la demanda de recursos naturales, para el recurso hídrico tenemos captación, para la cual se requerirá de la obtención del permiso de concesión de agua. Para la ocupación de cauce se requerirá también de la obtención de permiso de ocupación de cauce, ello pues porque se requiere de realizar la adecuación de estructuras hidráulicas, adecuación o reconstrucción de estructuras hidráulicas. En cuanto a residuos líquidos, pues como tal se pretende que el agua sea consumida en su totalidad en el proceso productivo, y que para dar el servicio sanitario se realice el alquiler de baños de viviendas cercanas al frente de obra. En cuanto al recurso atmosférico, pues como no se encuentra en el área plantas de asfalto concreto, no se realizará como tal una disposición directa de fuentes fijas. Y la compra de materiales sería a proveedores de materiales pétreos. En cuanto al suelo, se utilizará pues para el establecimiento de campamentos, zonas de acopio y demás infraestructura temporal del proyecto. En cuanto al recurso forestal, no se desarrollará como tal el aprovechamiento de ningún individuo forestal, teniendo en cuenta que existe ya una vía
la obra es un mejoramiento de una vía ya existente. Los posibles impactos ambientales a presentarse. Tenemos entonces acá una matriz que nos muestra una identificación de estos posibles impactos y tenemos en la parte superior tres componentes, que es el componente abiótico, biótico y socioeconómico. Y tenemos de la parte izquierda, en la columna de actividades, las diferentes actividades del proceso constructivo que mencionamos anteriormente. Entonces, en ello tenemos que para el medio abiótico se presentará un impacto tanto en el recurso agua por la contaminación de fuentes hídricas, por la alteración de drenaje, y en el recurso aire también un impacto por generación de ruido, material particulado. En el recurso suelo también una contaminación, en el recurso biótico una afectación a la flora y a la fauna, igualmente al paisaje. En la información social. Tenemos entonces una demografía con una población de 455.678 habitantes para el municipio de Pasto, según el DANE, a 2018. En arqueología, como lo decíamos anteriormente, no se encuentra ningún hallazgo arqueológico en la zona. En cuanto a economía, básicamente es actividad agropecuaria, y para el corregimiento de Genoy, como se encuentra en el casco urbano la obra, o se encontraría en el casco urbano, pues hay actividad comercial con tiendas, almacenes, restaurantes. En cuanto a cultura, teniendo en cuenta que en su mayoría sería un área rural, pues es población campesina y su base de interacción social sería el trabajo comunitario agrícola. Igualmente, como se encuentran dos resguardos indígenas, existe una cosmovisión importante por la protección de la tierra. En cuanto a procesos de cambio territorial que podrían afectar la viabilidad social de este nuevo proyecto o alguna restricción por el uso de suelo relacionada con esta placa huella y adoquinamiento, se puede decir que el proyecto puede verse afectado en el momento en que la comunidad no permite el cierre de la vía de manera total para la ejecución del mismo, pues esto implicará para la comunidad trasladarse por vías alternas, lo que generará cambios en su normal movilidad, aumentando los costos de transporte para las personas y los productos agrícolas, que son la fuente de ingreso económico de la población. Por otra parte, pues el uso de suelo no se verá afectado, ya que el proyecto se desarrollará sobre vías existentes, por lo tanto, pues el uso no cambiará. En cuanto a impactos positivos y negativos, en la información social tenemos como impactos positivos el incremento de la actividad comercial, la generación de empleo por la construcción pues, de esta placa huella, adoquinamiento y estructuras hidráulicas, pues se requerirá personal de la zona, lo cual generará empleo para esta región. Mejora de la movilidad, mejoramiento de la calidad de vida, aumento de la capacidad de puesta de productos agrícolas en el mercado, generará también mayor valorización de los terrenos y conectividad con la ciudad principal del departamento, que es la ciudad de Pasto. Como impactos negativos, inconformidad de la población por dificultades para el tránsito durante la ejecución de la obra y pues aumentos de tiempos de desplazamiento a las actividades diarias, pues únicamente en el momento de la ejecución de la obra. Esto sería todo. Muchísimas gracias.